Tendremos la oportunidad también de grabar esta conferencia para luego subirla a las redes y quien quiera que compartirla con alguien más después podrá hacerlo. Nos alegra mucho que hayan aceptado esta invitación, porque en todo tiempo difícil nos es necesario fortalecernos para obviamente poderlo resistir. Y de alguna manera, cuando esas dificultades son ocasionadas por causas desconocidas, al menos al principio, nos es suficiente fortalecernos, pero además de eso, tenemos que aprender a conocer cuáles son esas causas desconocidas, a entenderlas y luego, obviamente, prepararnos para enfrentarlas y poderlas superar. Todos hemos tenido más que suficiente información durante todo este tiempo acerca de la COVID-19 y mantenemos obviamente como todo el mundo una gran esperanza con que la vacuna que la ciencia nos está ofreciendo podamos enfrentarla y de alguna manera manejarla durante este periodo de tiempo de este año. Pero la verdad es que esta noche no nos hemos reunido para hablar sobre eso, sino para poder entender cómo mantener nuestro equilibrio personal y un adecuado manejo emocional como respuesta frente a este desafío y reto que tenemos en el presente. Para eso hemos invitado para esta noche al doctor Carlos Jorge Ávila Higuera, y con él estaremos compartiendo un poco de la primera experiencia de cómo podemos nosotros mantener el equilibrio en tiempos del COVID. Muy buenas noches, doctor Ávila. Le damos una bienvenida y agradeciéndole obviamente por estar con nosotros compartiendo este tiempo. Muchas gracias por el privilegio que me dan de compartir desde ese equilibrio esta temática tan apasionante. Y bueno, un cordial saludo a todos los que de algún lado se conectan y comparten con nosotros. Será un placer, muy amables. Qué bueno. Su hoja de vida y la preparación con la que cuenta nos genera una gran expectativa. Quisiera mencionar algunas de esas cosas que en su hoja de vida existen. Usted es médico cirujano de la Universidad del Cauca, ginecología y obstetricia de Ascofame, especialista en gerencia de servicio de salud de la Universidad Libre, psicología familiar de la Universidad Bautista, neurocoaching del Instituto de Neurociencia y Coaching en los Estados Unidos, coach ontológico de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo de Miami. También es coach profesional de la Universidad Europea del Atlántico en España, psicoeducador de la Asociación Educar de Argentina. Y bueno, me voy a detener aquí porque no terminaría de leer todos estos diferentes estudios y capacitación que usted tiene. Más bien quisiera aprovechar este tiempo que tenemos para permitirle a usted que nos comparta de esa experiencia, de ese conocimiento acerca de cómo el amor y las neurociencias son una necesidad biológica en la salud mental. Así que de esta manera le estamos dando la bienvenida y como al principio lo hacíamos a todos y cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta plataforma o en YouTube, bienvenidos. Estamos ante la posibilidad de un conocimiento que nos va a enriquecer y sobre todo nos va a ayudar a cómo mantener el equilibrio en este tiempo de COVID. Así que, doctor, queremos darle este tiempo es suyo desde ahora. Y bueno, estamos para escucharle. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Bueno, creo que cuando uno va a hacer una revisión de este aspecto de cómo tener una vida equilibrada aún en tiempos complejos, nos invita a hacer primero un reconocimiento de qué tanto conocemos de cómo somos. Y vamos a introducirnos al tema compartiendo algunas diapositivas para poder facilitar el entendimiento de este tema. Entonces, el amor y las neurociencias es el tema de hoy, una necesidad biológica en la salud mental. Quizás sea un tema un poco extraño, ¿no? Por el concepto que podamos tener del amor, pero precisamente vamos a recorrer y profundizar en esta temática. El ser humano tiene unas tríadas en la vida que tiene que clarificarlas y la primera es el origen. Yo tengo que tener bien claro si lo que creo es cierto, si mi realidad es la realidad.
Y entonces esto nos lleva a entender que el origen comienza o desde la evolución o desde el creacionismo. Y quizá esta noche podamos aportar algunos conceptos muy sólidos para profundizar nuestra decisión de tener claro el origen. La evolución ha sido una teoría que sigue siendo una teoría. Y como fuente del inicio de la vida, solo es una teoría. No puedo decirle a alguien, mira, te invito a que experimentemos la evolución. Mientras que el creacionismo tiene unas bases muy sólidas, incluyendo que se le puede aplicar el método científico y se puede experimentar. Y esto nos lleva al segundo aspecto, que es definir la identidad, es decir, quién soy. Y obviamente con estos dos, definir cuál es el propósito para el cual estoy aquí en la tierra. Entonces, ¿de dónde vengo, quién soy y para qué estoy aquí? Lo segundo es que cómo estamos compuestos. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un área interior, psicológica o almática, y nuestro cuerpo físico. De manera que con esta introducción vamos a empezar a revisar algunos aspectos muy interesantes. Cuando uno mira la parte del creacionismo y nos enfocamos en lo que el mensaje del creador nos trae, dice que las cosas invisibles de él, de ese diseñador espectacular, se hacen claramente visibles a través del diseño, a través de la creación, para no tener dudas, para no tener excusa. Entonces vamos a mirar un poco esa parte del diseño. Si observamos a este personaje en su rostro, tiene un diseño increíble de sus rayas, de sus formas, de su potencial. Pude haber escogido cualquier otro, pero es impresionante ese diseño del rostro y de toda su estructura. Podemos mirar también el macrocosmos, de ver los miles y millones de galaxias, de planetas, todo el sistema como se sostiene, la energía universal, en fin. Pero también en el microcosmos vemos la molécula de ADN, donde el doctor Francis Collins, cuando logra penetrar al núcleo de la célula y saca esta molécula, al desenrollarse encontró que había escritos 3.000 millones de códigos genéticos. Él salió asombrado de allí y, siendo un hombre agnóstico, escribió un libro que se llama Cuando Dios habla. Imaginémonos por un segundo esos 3.000 millones de códigos escritos en algo tan microscópico, pero donde aquí quiero hacer mucho énfasis en el concepto diseño original. Lo que más lo asombró al doctor fue ver cómo cada célula de nuestro cuerpo tiene ese sello, esos 3.000 millones de códigos, que cuando empiezan a actuar, cuando empiezan a expresarse, son únicos de cada ser humano. Allí donde estás, cada célula de tu cuerpo tiene ese sello, y nadie lo tuvo, lo tiene ni lo tendrá en el sentido de la forma como opera o como actúa. Y ese es un elemento que nos enseña que somos originales. Y esto expresado en todo lo que existe, no hay nada repetido. No hay una cebra igual a otra, no hay una telaraña igual a otra, no hay un cerebro igual a otro. Y por eso esa originalidad nos tiene que llevar no solo a animarnos a explorarla, sino a preguntarnos si yo tengo algo que no tiene nadie y que lo puedo aportar, ¿en qué estoy usando mi originalidad? Y pues mirar cómo comienza la vida con ese diseño impresionante de un espermatozoide que recorre miles y miles de kilómetros, hablándolo un poco metafóricamente, para llegar y penetrar en ese óvulo y producir la vida. Y ahí comienza un ser humano. Desde el momento en que entra, el espermatozoide tiene tres compartimentos en su cabeza,
que los va abriendo y cada uno de ellos va teniendo una función hasta que el último que abre es dentro del óvulo, donde entrega toda la información genética del padre y al combinarse con la parte genética materna, aparece un nuevo ser único y original. Desde ese momento ya hay un ser completo. Entonces, el empezar uno a mirar un poco con pensamiento abierto y desprevenidamente lo que es todo el diseño, lo cotidiano de la vida y lo vertiginoso en que caminamos, a veces no nos ha dado el tiempo de dedicarnos a meditar y pensar un poco en todo esto. Entonces, el cerebro es el diseño más espectacular de todo el universo. Si nosotros uniéramos todos los planetas, todas las galaxias, todo lo que existe, el cerebro tiene más conexiones. Algunos científicos dicen que si se tomaran todos los cables, todas las conexiones eléctricas del mundo, el cerebro sigue teniendo muchísimas más conexiones. Pero el cerebro es igualmente único, es como una huella digital. Y en el año 2000 por primera vez se pudo estudiar el cerebro en vivo y esto rompió una cantidad de paradigmas y nos permite entender cómo es el comportamiento del ser humano. De manera que cuando observamos un conjunto de personas, o hombres o mujeres, que pueden estar uniformados, cada uno de ellos tiene un diseño original, tiene un propósito para haber nacido, tiene una identidad bien definida. Y esto viene de esa molécula. Cuando el hombre empieza a formarse en el vientre materno, esos genes empiezan a recibir una información externa, una información inicialmente de la madre y cuando nacen, luego del medio externo, y esos genes, al irse contaminando, por llamarlo así, con toda la información externa, se convierten en epigenes. O sea, desde ese instante de vida ya empieza a generarse como una dependencia del medio externo que empieza a afectarnos y en gran parte negativamente. Entonces, un antiguo filósofo griego, Píndaro, decía, llega a ser el que eres. Y quiero repetirlo y ser enfático en esto. Llega a ser el que eres. Porque nosotros llegamos completos, llegamos con todo el diseño para ello. ¿Qué tanto nos conocemos? Cuando nosotros nos preguntan quién eres, usualmente tenemos que hablar de la profesión o de los hijos o de dónde vivimos o en fin, porque no tenemos muy claro el poder decir quién soy. Y esto nos abre una compuerta bien especial e interesante para explorar. Nosotros tenemos una unidad que es cuerpo, cerebro, mente, espíritu y medio ambiente. Y la base de la calidad de vida del ser humano está basada en las relaciones. En las relaciones con el diseñador, con Dios, si esa es tu mirada, tu creencia, con el prójimo en nuestras relaciones sociales o familiares y en la relación con nosotros mismos. Quizá no haya mucha cosa nueva en lo que hemos hablado en este momento, pero es la esencia y hemos podido pasar de una manera bastante superficial en estos conceptos. De manera que entendemos que si profundizamos y conocemos nuestra originalidad, nuestra vida empieza a cambiar. La interocepción es una condición humana en la cual el ser humano tiene la capacidad de percibir lo que el cuerpo le habla. Aquí donde alguno está escuchando esta conferencia puede en este momento rascarse la oreja y ni siquiera se ha dado cuenta, pero es que el cerebro identificó que había algo allí en la oreja e hizo levantar la mano para que hubiera un poco allí de rascado. El cuerpo maneja toda una información
y el poder identificar ese lenguaje que tiene se llama interocepción. Desde esa forma tan básica hasta la espiritualidad, son como el marco de referencia donde un ser humano se puede empezar a mover. Entonces, estamos tan abstraídos por el mundo externo y la velocidad de la vida que ni siquiera escuchamos que el cuerpo nos está avisando. Cada vez que hay un dolor en nuestro cuerpo, está avisando de que algo no anda bien. Todo esto lo tenemos ahí para explorarlo. Entonces, vamos a centrarnos en nuestro tema de hoy. El cerebro, en ese perfecto diseño original, comienza un largo camino a los 18 días de gestación. Solo a los 18 días del embarazo ya empieza a formarse el cerebro, y en la mujer termina ese proceso de formación a los 22 años y en el hombre a los 25. La mujer tiene un cerebro completamente diferente al del hombre. Tenemos dos hemisferios y están unidos por una estructura que se llama el cuerpo calloso, que es el que le permite la comunicación a los dos hemisferios, y esa formación es bastante delgada en el hombre, pero es muy ancha en la mujer. De alguna manera y con todo el respeto, las mujeres son banda ancha, por eso es que se acuerdan de todo, por eso es que toda la información les viaja, y esto les sirve a ellas para comprendernos a los hombres que por ser monofónicos no nos damos cuenta de todo aquello que ellas quieren que percibamos. Una de las preguntas complejas para un hombre es que llegue a la casa y le pregunten qué notas de nuevo. Nos podemos gastar unos 6 meses para poder descubrir qué era lo nuevo que había por allí. Y si las mujeres entienden esto, pueden empezar a practicar la misericordia. Bueno, un poco jocosamente. Pero el cerebro tiene dos características supremamente importantes. Una de ellas es la neurogénesis, que es la capacidad de reproducir y reproducir neuronas nuevas, poblaciones nuevas de neuronas. Cuando yo estudié medicina, nos enseñaban que las neuronas no se reproducían, y este paradigma ya llegó hasta ahí porque se descubrió que sí. Solo que el cerebro necesita una serie de condiciones para que esto pueda ocurrir. Y la segunda característica del cerebro es la neuroplasticidad. El cerebro funciona por redes neuronales y en determinadas circunstancias puede desconectar redes y crear nuevas redes. Inclusive cuando se aprende a esto de cómo crear nuevas redes en un lenguaje muy sencillo y con ejercicios muy prácticos, se puede hacer la medicina preventiva al Alzheimer o a la demencia senil o a cualquiera de estas otras complicaciones de la tercera edad. Vamos a hablar de programming. Programming es un término de epigenética que quiere decir que ese cerebro desde su formación intrauterina empieza a ser programado. Y puede ser programado o desde el amor o desde el estrés. ¿Cómo ocurre esto? Desde ese día 18 que empieza a formarse, cuando ese bebé empieza a recibir amor, empieza a recibir cariño, aún por la voz del padre y también por el estado emocional de la madre, empieza a ser programado. Pero cuando una formación de un embrioncito allá intrauterinamente, lo que empieza es a estar recibiendo mensajes de estrés, de angustia o de rechazo por un embarazo no deseado o estrés por violencia intrafamiliar. Él empieza a recibir toda esa información y empieza a ser programado como si el resto de su vida tuviera que manejar ese estado de estrés. Esto ya se ha demostrado de cómo las personas pueden empezar a aparecer con ataques de pánico, con otra serie de cosas, por una información que viene creciendo desde la vida intrauterina. De manera que el amor empieza a impactar aún desde esos primeros días de formación del cerebro.
Y definitivamente el amor no es una emoción. El amor es una decisión de decir voy a invertir mi vida en ti y voy a brindarte lo que tú también me estás brindando, que podamos tener un proyecto de vida basado en principios y valores y empezar a construir un futuro armónico, aún en medio de las dificultades. En un hospital de Inglaterra existían 3 salacunas con incubadoras y en fin, pero empezaron a notar que había una salacuna que tenía unas características especiales y era el hecho de que los niños que llegaban ahí se infectaban poco, ganaban peso muy rápido y salían rápidamente a su casa. Entonces no entendían qué pasaba. Si el manejo de las 3 salacunas era igual, los mismos protocolos, y descubrieron que lo único diferente era el comportamiento de las enfermeras. Las enfermeras de esa sala A le cantaban a los niños, le daban amor, y entonces dijeron, pues hagamos lo mismo en las otras 2 salacunas y efectivamente también empezaron a recuperarse más rápido. Esto quisieron replicarlo en un laboratorio y tomaron una camada de ratoncitos y les quitaron al nacer la mamá y empezaron a alimentarlos con todos los nutrientes, pero notaron que empezaron a tener un bloqueo en su desarrollo integral, y cuando colocaban a la madre, entonces estas ratas empezaban a producir nuevamente equilibrios en el desarrollo de la hormona del crecimiento y otra serie de factores que comprobaban que el afecto, definitivamente el amor, es necesario en la salud cerebral. ¿A qué nos lleva esto? A hacer un diagnóstico en nuestra vida. ¿Qué cosas te impiden vivir en una armonía, en un equilibrio, como es nuestro tema de hoy? Sabemos que con esto de la pandemia y la cuarentena se ha incrementado la intolerancia, la violencia intrafamiliar y muchas otras cosas. Y por eso hoy podemos, no solo para nuestra vida cotidiana y lo que siga de aquí en adelante, aún dentro de lo que se ha llamado la nueva normalidad, sino que podamos llevarnos hoy un concepto claro. Yo enseño mucho en los seminarios y en todos los momentos donde puedo compartir que debiéramos eliminar de nuestra cabeza la palabra problema y cambiarla por desafío. Todo lo que nos pasa en la vida nos da la oportunidad de verlo como un desafío y una oportunidad de mejoramiento. Y esta introducción pues nos lleva a ver cómo es increíble ese cerebro, cómo es moldeable, cómo es fácil a través de muchas dinámicas y aprendizaje a llevarlo a ese equilibrio aún en tiempos de pandemia. El doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford fue uno de los pioneros del estudio del perdón, la aceptación y el reconocimiento como parte de la salud cerebral. Y él lo que logró demostrar es que cuando hay perdón, hay reconciliación, hay empatía, hay asertividad y todas estas características del comportamiento humano, el cerebro empezaba a reproducir grandes millones cantidades de neuronas. De alguna forma era como que el cerebro dijera, mientras esta persona siga amargada, resentida, con agresividad, yo no voy a darle más neuronas para que la siga quemando. Entonces, por eso les decía que en el creacionismo sí se puede aplicar el método científico. ¿Qué es el método científico? Aquello que se puede aplicar en cualquier lugar del mundo y va a producir el mismo efecto. Ahora que estamos hablando de vacunas, la vacuna va a generar en cada persona en el mundo el mismo efecto protector. Hablo de las vacunas que vienen hace rato comprobadas, las de ahora vienen con una serie de riesgos, pero bueno, ese es otro tema.
De manera que el perdón produce exactamente el mismo impacto y la aceptación y el reconocimiento en cualquier ser humano, en cualquier rincón del mundo. Entonces estamos hablando que el perdón es del campo espiritual y la espiritualidad sí se puede experimentar, disfrutar, desarrollar y aún comprobar. Nuestro cerebro es como un aeropuerto. Tiene 75,000 en promedio pensamientos que entran o salen. Y resulta que el ser humano, con todo esto que se ha descubierto, hay maneras de aprender a capacitarnos en gerenciar ese aeropuerto. Yo le invito a que hoy se imagine un aeropuerto sin torre de control. Sería un caos. Y nosotros quizá no hemos descubierto el potencial de nuestra torre de control para poder administrar los pensamientos. De manera que este cerebro recibe y emite pensamientos, pero nosotros tenemos la capacidad de aprender a administrarlo, a gerenciarlo. Y quiero mencionar algo, nosotros no somos cerebro, nosotros somos seres humanos que tenemos un cerebro. Y como decía el padre de la psiquiatría moderna, Carl Jung, si nuestro consciente no conoce al inconsciente, el inconsciente manejará nuestra vida y la llamaremos destino. Los lóbulos prefrontales del cerebro manejan el 10% de la realidad del consciente, es lo único que conocemos. El 90% está allá en las profundidades de nuestro cerebro y casi no conocemos mucho de ello. Hay formas muy especiales a través de las neurociencias aplicadas con herramientas muy sencillas de cómo podemos empezar a conocer qué hay en nuestro interior. Alguna vez en la vida hemos dicho, ¿y yo por qué hice eso? ¿Y por qué actué así? ¿Y por qué tomé tal decisión? Porque no conocemos la parte del cerebro que tomó esas decisiones. Y entre otras, les dejo allí una noticia que quizá muchos no conozcan, y es que a raíz de todos estos adelantos de la ciencia del año 2000 para acá, se ha descubierto que realmente tenemos 5 cerebros o 5 sistemas cerebrales. El último que se logró descubrir son las 40,000 neuronas específicas que tiene el corazón, que recibe y emite información diferente al cerebro. Entonces, bueno, ahí les voy dejando algunos tips de cómo podemos ir metiéndonos, involucrándonos en el fascinante mundo de conocer cómo administrar nuestro cerebro. Lo que pensamos, eso somos. Esto lo decía desde la antigüedad Salomón. Tal como piensa el hombre, en su corazón así es él. Y esto se ha venido descubriendo de que es real. De manera que tenemos la capacidad de gerenciar nuestros pensamientos, como les decía ahora, y esa habilidad o ese don que tiene solamente el ser humano, se llama metacognición, y a partir de hoy aún les motivo a empezar a hacer ese entrenamiento de pensar en lo que pensamos y de capacitarnos para poder darle manejo. San Pablo también lo explicaba hace muchos años, donde decía que lo que es verdadero, honesto, puro, digno, virtuoso, en eso pensado. O sea, está diciendo estas características, estos indicadores de la vida nos permite gerenciar de una manera adecuada ese flujo cerebral. De manera que aquí entramos en el campo de separar el ser del hacer. Desde que abrimos los ojos estamos pensando en hacer, en salir, en obtener esto, en obtener lo otro, pero poco tiempo le dedicamos al desarrollo de nuestro mundo interior, al desarrollo de nuestro ser. Y esta es una gran motivación para ello. No solo resolver incógnitas, sino ser creativos e innovadores por los rieles de los principios y valores.
Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, un paradigma es un patrón, es una tradición cultural, es una imagen de cómo son las cosas, es reemplazar otras que ya se tenían quizá, y como los imaginamos, así los proyectamos en nuestra forma de penetrarnos en la vida. Entonces, ¿no les parece que abrirnos hoy a este aprendizaje de poder gerenciar y administrar nuestra vida para que el mundo externo no nos gobierne es apasionante? En esta segunda parte vamos a mirar cómo hacerlo. Entonces, hay un concepto muy experimentable y muy lindo que se llama contemplación indagativa. Definitivamente, nosotros tenemos un observador interior y según como nosotros seamos en nuestro mundo interior, interpretamos. Y yo quiero que hoy también se lleven este concepto para explorarlo. ¿Qué tanto vigilamos y evaluamos nuestra interpretación? ¿Desde dónde interpretamos? También lo enseñaba el manual del diseñador, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, desde lo que hay en nuestro interior es que interpretamos. Y esto lo podemos cambiar por observar para comprender y ayudar. Y además de esto, la gratitud en vez de la queja. Pensemos en estos dos conceptos. ¿Cómo fuimos entrenados de una manera muy sutil? Miramos, juzgamos y reaccionamos. Todo el tiempo estamos juzgando. Juzgamos el clima, juzgamos la forma de caminar una persona. Todo el tiempo estamos siendo jueces y eso nos esclaviza. Y esto lo podemos cambiar más por observar para comprender. Y comprender es amar. Comprender es el amor en acción. Comprender para ayudar a otros. Se ha visto que cuando nosotros generamos empatía y asertividad, la salud de nuestro cerebro cambia de una manera increíble, produciendo reequilibrios de las hormonas cerebrales de los neurotransmisores. Cuando se aprende a cambiar la queja por la gratitud, hay muchísimas neuronas que quedan desocupadas, que quedan sin, porque lo único que aprendieron fue a quejarse. Entonces, ¿no les parecería increíble poder hacer ese recambio de vivir desde la gratitud y no desde la queja? ¿Saben qué es esclavitud? Esclavitud es el destino cruel de aquellos que viven atrapados en sus almas. Yo les invito a hacer un ejercicio hoy, a pensar qué cosas del mundo externo gobiernan mi vida. Hay una relación tóxica, hay un exceso de información en los noticieros y estoy entrando como en pánico con todo esto del COVID. No es lo mismo el lenguaje de decir aquí encerrado, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta cuarentena? O a decir, tengo un tiempo diferente en casa que lo voy a volver productivo, voy a entrenarme en la asertividad y la empatía con los miembros de mi familia. Cambiar eso. Nuestro cerebro tiene millones y millones de neuronas que están esperando poder aprender y ser entrenadas. ¿Cómo estamos caminando por la vida? Comenzamos con abrir los ojos y el medio ambiente empieza a actuar en nuestro cerebro, modulando una serie de neurotransmisores para nuestro comportamiento que afectan nuestra alma. El alma tiene pensamientos, emociones y decisiones. Y finalmente, cuando estamos bien angustiados, pensamos un poco en la trascendencia, en buscar a Dios, en buscar una ayuda del más allá. Esto es como el patrón general de muchísimos congéneres aquí en el planeta. Pero resulta que es lo único que hemos conocido. Nosotros podemos entender
que si no nos capacitamos para intervenir el medio ambiente, siempre va a triunfar. ¿Qué cosas del mundo externo están triunfando sobre nuestra vida? La timidez, la inseguridad, el miedo. Es bueno hacer ese diagnóstico. Pero ¿cuál es el comportamiento ideal y que es bien experimentable y fuera de eso comprobable y de una manera que no requiere esfuerzo, sino fe? Empezar desde la espiritualidad. Cuando yo aprendo a comenzar cada día desde lo espiritual, que fortalece, reequilibra mis pensamientos, emociones y decisiones, entonces quedo capacitado para que mi cerebro en ese equilibrio pueda administrar el medio externo y realmente ser una persona de éxito auténtico. Yo duré tal vez unos 30 o 35 años de mi vida luchando con una depresión que ya a los 14 años era muy fuerte, bullying, violencia intrafamiliar y muchas otras cosas. Y recorrí muchos sitios tratando de buscarle una salida a mi vida, hasta que alguien me habló de lo que era el pacto del nuevo nacimiento, la activación del área espiritual. Y cuando tuve esta experiencia, mi vida fue transformada completamente. Yo estudié ginecología enfocada más a la cirugía del cáncer, cirugía oncológica, y por mi propia experiencia y lo que me ocurrió fue que terminé estudiando psicología y luego dedicándome a toda esta parte de la salud integral, espiritual, psicológica y física del ser humano. Y hace 21 años disfruto de ver vidas transformadas a través de este proceso. Entonces vamos a ver un poco cómo son las 3 dimensiones del ser. Nosotros tenemos un cuerpo físico que ya lo conocemos y tenemos un área psicológica o almática que incluye pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, pienso, siento y actúo. Nadie discute eso. Y lo hago a través del cuerpo. Entonces, hemos caminado un buen trecho en la vida siendo psicosomáticos. Y aún desde nuestro pensamiento, creemos en una espiritualidad o en una religión o en unas tradiciones. Pero ahí hemos vivido. Pero hay un nivel superior a esto y es el del espíritu. El espíritu nace inactivado o muerto, es un área que está reservada para Dios y que necesita para ese verdadero reequilibrio independiente de las circunstancias que estemos viviendo, necesita ser activado. Y la activación de ese espíritu es lo que se llama el pacto del nuevo nacimiento. Y vuelvo y les digo, aunque les parezca bien extraño, pero resulta que la espiritualidad también es comprobable porque transforma. Yo creo que nadie tiene más autoridad para hablar de algo que cuando lo ha vivido. Y no solo transformó mi vida, he visto sanar enfermedades, restaurar muchas situaciones complejas a través de el conocimiento y la activación de la espiritualidad. Entonces, en estos términos, el cuerpo es nuestro medio de expresión, es la única parte tangible. Tenemos el alma que, como les decía, tiene nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, pero el espíritu recibe una sabiduría sobrenatural, una sabiduría que no es humana, una ayuda que es espectacular. Y para esto, pues, se requiere que esa área sea activada. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento, que nuestro espíritu tome vida. Alguien podría decirme, Carlos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo le diría, pues, obvio, tienes todo el derecho de no estar de acuerdo, pero no puedes hablar de algo que no has experimentado.
Por eso cuando se habla con respeto, con una actitud constructiva, yo siempre he desafiado a las personas a decir, date una oportunidad de tener una experiencia sobrenatural con Dios a través de su espíritu y del nuevo nacimiento. Y entonces el pacto del nuevo nacimiento es algo así como si nosotros a un vaso con agua le colocáramos un hielo y regresáramos dentro de 3 horas, no vamos a encontrar el hielo, se ha derretido, ha desaparecido y nunca jamás podremos separar el agua del hielo del agua del vaso. Así, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, se fusiona en un solo espíritu. Y el espíritu es la verdadera fuente de la paz. Y sin la paz es imposible que haya un equilibrio en tiempos de tormenta. Por eso, preguntémonos cuál es la fuente de nuestra confianza, cuál es la fuente de nuestra tranquilidad. Y muchas veces nos encontramos con que es el dinero, es el trabajo, es una relación sentimental, pero esa fuente de paz es transitoria. Si recordamos las palabras del líder perfecto que atravesó la historia de la humanidad, y hablo de Jesús, él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Y entonces podemos experimentar esto. Yo no puedo hablar de esa paz que es sobrenatural y que protege mis pensamientos, emociones y decisiones si no he nacido de nuevo porque estoy desconectado de la fuente. La palabra inspiración quiere decir in dentro espíritu, o sea, el verdadero reequilibrio de una vida aún en tiempos de crisis está basada en esa activación de la fuente especial que es el Señor. Quiero invitarles en esta parte final a ver este pequeño video. Un segundo, miro un momentico si tengo activado el sonido. Sí, perfecto. Quiero invitarles a que en este corto video meditemos un poco. Yo le invito en este instante a que nos concentremos en este audio, en esta reflexión bien especial. Te invito a tomar la decisión de hacer frente a todo aquello que se nos venga, avanzando aunque tengamos miedo. Tú y yo hemos sido diseñados para algo mejor y solo podemos conseguir aquello que es mejor si aceptamos la vida como viene. Sea que traiga cosas malas o cosas buenas, trabajando con nuestra gente, con esperanza y con amor. La mayoría de las personas no está dispuesta a hacer el trabajo adicional. Esa mayoría están muy ocupados en inventar excusas y dar explicaciones. Pues no, tú y yo no vamos a ser como la mayoría. Te propongo que digas en tu mente y en tu corazón lo que voy a decirte como si fuera tuyo. Elijo enfrentar lo que me suceda. Lo difícil, lo injusto, lo que se ve imposible. Yo escojo desarrollar mi potencial. Llegar a ser lo que Dios soñó para mí cuando sembró mi semilla en el vientre de mamá. Vivo en un cuerpo que es un milagro. Tengo un alma llena de posibilidades. Soy un espíritu inmortal con una misión única. Voy a cuidar mi cuerpo y voy a descansar, voy a ejercitarme, voy a dormir bien, me voy a alimentar, pero también lo voy a hacer internamente. Voy a reflexionar, voy a meditar, voy a orar. Voy a revisar mis valores y mis principios y los voy a honrar. Y cuando el mundo me invita a odiar, yo escojo amar. Cuando la injusticia me invita a resentir, yo elijo no condenar. He nacido para encontrar mi grandeza. Soy un milagro de Dios y todo lo que Él hace es grande.
Soy más grande que cualquier problema. Soy más grande que el odio. Soy más grande que un cáncer. Soy más grande que un tiempo sin dinero. Soy más grande que cualquier rencor. Soy más grande que el desprecio ajeno. Soy más grande que un tiempo sin empleo. Soy más grande de lo que piensan los demás de mí. Soy más grande que el dolor de un abandono y soy más grande que un dolor físico. Así es, elijo seguir adelante, escojo seguir fortaleciéndome, escojo seguir amando y creyendo. La vida no es solo lo que se ve por fuera, la vida es mucho más y no me doy por vencido. Y no me doy por vencido, y no me doy por vencido, y en cada cosa voy a dar mucho más, y en el amor voy a dar mucho más. Y si no me convierto en quien vine a ser, estoy condenando a quienes amo a verme mediocre y a no recibir mi buen ejemplo, y se van a perder de mi testimonio de vida y de la inspiración que podría regalarles. Así que elijo seguir jugando, pero que valga la pena, porque si no lo hago, les robo la esperanza y alegrías a aquellos que me aman, a esos que esperan tenerme junto a ellos y caer y pararnos una vez y otra vez hasta triunfar. No soy responsable por los daños hechos por otros, pero puedo ayudar y reparar todo lo que esté a mi alcance. Elijo hacerme cargo, elijo tomar la responsabilidad. Y vengo a convertirme en todo lo que puedo ser mientras tenga aliento en mis pulmones y mi corazón siga latiendo en mi pecho. Voy a luchar, voy a avanzar, voy a intentarlo hasta conseguirlo, hasta conseguirlo. Por eso te invito a hacer frente a todo aquello que se nos venga, avanzando, adelante. Si aceptamos la vida como viene, construyendo juntos, lado a lado, con esperanza y con amor. Quiero comentarles finalmente que en el perdón, en el amor, en la espiritualidad está la vida. Y fue el legado que también nos dejó Jesús. Él dijo que Él nos entregaba un camino, una verdad y una vida. Y el nuevo nacimiento consiste en reconocer que somos seres limitados, seres que no tenemos la comprensión completa de ese diseño, pero que hay un camino que transforma, un camino que no defrauda. Y allí donde estás, yo quiero invitarte con todo respeto a que desde tu fe experimentes el nuevo nacimiento. El experimentar es quizá lo que más convence al hombre. Entonces yo te invitaría a que cierres tus ojos. Los tiempos de meditación y oración son los que llevan los más altos niveles de oxigenación a los lóbulos prefrontales, y la oración también hace parte vital de la espiritualidad. Te invito a esto. Digámosle: amado Dios, yo quiero hoy darme la oportunidad de experimentar la espiritualidad por la sabiduría que tú puedas darme, no por un convencimiento humano. Quiero abrirte mi corazón y pedirte que me des el espíritu de tu Hijo, Jesús, para que transforme mi vida, para que me des esa paz que tú prometes, para comprender que me he equivocado, que también he pecado, lo cual quiere decir fracaso del griego. Yo quiero entregarte, Señor, mi destino. Quiero experimentarte para qué me creaste. Quiero experimentar tu amor. Quiero experimentar la vida desde el diseño que tú has hecho para mí. Quiero comprender por qué existo y para qué estoy aquí en la tierra. Quiero hoy tomar esa decisión y decirte: me entrego a ti para que hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Hoy es un día que quiero experimentar el nuevo nacimiento, ser tuyo, diciéndote: dame la salvación y dame la vida, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que
Ha sido un tiempo muy especial y también contarle que en los centros de formación y liderazgo Senfol estamos muchísimos líderes y coaches que podemos hacerte un acompañamiento personalizado en estos procesos de buscar el reequilibrio de la vida. Les agradezco enormemente esta oportunidad que me han dado. Gracias al director Manuel Osvaldo y todo su equipo por esta oportunidad. Muy amable. Bueno, Carlos, la verdad es que los agradecidos somos nosotros, porque todo este conocimiento que nos has transmitido, que siendo tan profundo, lo has hecho ver de una forma sencilla para obviamente nuestra mejor comprensión. El equilibrio que necesitamos, como lo has planteado, comienza con encontrar esa experiencia de vivir conforme al diseño inteligente de Dios, con un cuerpo, un alma, un espíritu, pero todo ello bajo el gobierno del mismo Creador. Y lo más importante, cómo al aplicarlo en nuestras vidas nos habilita para mantener ese equilibrio necesario en todos los tiempos y aún pensando en la realidad y necesidad de este tiempo. Así que le agradecemos de todo corazón y bueno, ojalá tengamos otras oportunidades para poderles seguir escuchando, que pues siempre será de una manera muy agradable toda esta información que siempre transmites. También queremos agradecer a todos nuestros seguidores en esta plataforma de Zoom, en la plataforma de YouTube, y invitarlos igualmente para mañana. Mañana tendremos la segunda de estas conferencias acerca de cómo mantener el equilibrio en los tiempos del COVID. Mañana igualmente a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, tendremos es la segunda conferencia del ciclo. Estará el doctor Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, que es un médico cirujano y magíster en salud mental, con la conferencia mañana acerca de las claves para el equilibrio emocional en estos tiempos del COVID. Así que les agradecemos y bueno, la invitación queda abierta. Si usted quiere compartir esta experiencia con otras personas, lo puede hacer. Y obviamente si mañana quieren invitar a otras personas, igualmente estaremos dándoles la bienvenida. A las 7:30 mañana nuevamente nos estaremos reuniendo. Así que muchas gracias y esperamos que todo esto que se nos ha transmitido en este día nos sirva para hacer ese proceso de transformación que tanto queremos en este tiempo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.